Empezamos este lunes con un asunto que odiamos. Empezando bien, ¿no? El lunes empezando con algo que odiamos. Los impuestos. Desde la semana pasada y hasta hoy sigue siendo tema el Pacto Fiscal Federal. ¿Cómo se reparte el queso de los impuestos federales a los estados? ¿Sale? Porque los estados más desarrollados como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, han tenido varias reuniones y declaraciones alrededor de lo que ellos ven como una injusticia. Que, como transvesti, dependiendo de dónde lo veas, es o no es. Algo que sin duda es una incongruencia y una jalada de pescuezo sin importar de dónde lo veas. Es el agarre que tiene la federación de los estados, ¿no? O sea, la pepenada que tienen. Te lo voy a explicar. Digo, ya sabemos cómo funciona el Pacto Fiscal Federal, ¿no? O sea, la federación recauda los impuestos, el gobierno federal recauda los impuestos y luego se los entrega a los estados. Bueno, esos impuestos federales van al gobierno federal y luego se reparten con una fórmula ahí medio chicharronera a través de los ramos. Una fórmula tracalosa ahí medio rara, que entienden pocas personas, ¿no? Pero pues bueno, ahí está. A través del ramo 28 y 33. La duda que nos queda aquí es qué porcentaje del presupuesto estatal depende de estas transferencias, ¿no? De lo que le da papi gobierno, que es como su mesada, vamos a decir. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, hizo un estudio con datos del INEGI, ¿sale? Que no manchen lo que dice, porque en promedio el 80% del ingreso estatal viene del gobierno federal. O sea, esto es, lo azul como fuertezón, es lo que depende el estado, cada estado en promedio, de lo que le manda el gobierno federal. O sea, literalmente es como su mesada, su domingo, si lo quieren ver así. Porque, o sea, los tienen agarrados de los cataplines. Porque no, o sea, imagínate que en una de esas un gobernador dice algo que no debería. Y les dije, ¿no? Desde la semana pasada, pues, el presidente perfectamente se puede hacer pato y no le da su domingo. Y ahora, ¿cómo le hace, no? Para pagar la nómina, préstamo, lo que sea. Bueno, entonces, si controlas el 80% de algo, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Hasta que baile la pelusa. Cada año los hacen más dependientes de estas transferencias, porque los pagos federales han aumentado 3 veces desde hace 20 años. Lo que está plano es los ingresos que cada estado logra agenciarse o sea, por ellos mismos, pero esta que sube es la del gobierno federal. O sea, cada vez los tienen como que aprietan cada vez más así. Entonces, los ingresos estatales están estancados. Entonces, ahora, ¿cuánta lana va a qué estado? Entonces, revisemos el ramo 33 y el ramo 28. El 33 fue creado como respuesta para fortalecer temas críticos como salud, educación, seguridad y asistencia social. Este gasto está etiquetado, o sea, tiene 8 fondos especializados. O sea, etiquetado me refiero a que a fuerzas tiene que ir a seguridad, a salud, a educación, etcétera. Entonces, y esto tiene una fórmula, el PIB, ya te digo, la misma, ¿no? De Alex, que ahí funciona, quién sabe cómo, pero tiene que ver con el PIB del estado, la población que haya en extrema pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo entonces, hay una dependencia de los estados de este dinero. El que más depende es Guerrero, porque el 59% de la lana que ellos gastan al año viene de este ramo. O sea, imagínate, de repente podrían cortarle ese tajo y se queda con menos de la mitad del dinero disponible. Ahora, ¿qué estado es el que más dinero recibe? El Edomex, Estado de México, cuna de las cosas más feas que tenemos en este país, con 77.4 mil millones de pesos. Ahora, el ramo 28, esa es la otra parte, y el que deja ser un poco más creativos a los gobernadores. Porque este ramo fue creado para aumentar el crecimiento económico y poder recaudar más lana, ¿sale? Que estos no están etiquetados, entonces aquí es donde los gobernadores se ponen creativos, ¿no? Poniendo iniciativas y diferentes cosas. Porque hay 12 diferentes fondos para los objetivos que ellos quieran. La fórmula aquí es un poco más fácil, Alex, ya para que vayas entendiendo. Es el crecimiento del PIB contra el resto del país, o sea, la diferencia que hay. Luego, el promedio de los últimos 3 años de ese estado, además de sumar la población. O sea, está un poco menos complicado, pero sigue siendo ahí un poco rebuscado. El Estado de México, es cierto, primero, la dependencia. ¿Qué estado depende más de este tipo de ingresos? Morelos. Ay, mira, qué bonito está Morelos. Que el 40% de su presupuesto total depende de esto. Bueno, y por eso se ponen tan creativos, ¿no? Oigan, y una vez más, el estado que más lana recibe por este ramo, el Estado de México. 97.5 mil millones de pesos. Por eso es tan reñido, entre muchas otras cosas, por eso es tan reñido el Edomex, por eso, y por eso está el PRI, ¿no? O sea,
Imagínate manejar así nada más 100 mil millones de varos de que te caen así, todo más, y que no tienes que mandarlo a fuerzas de educación y seguridad. Entonces, la discusión del Pacto Fiscal Federal es dejar de depender tanto de estos domingos, de estas quincenas, si lo quieren ver así. ¿Sabe? Los estados entonces tendrán que recaudar sus propios impuestos. ¿Cómo lo están haciendo hoy? Qué bueno que preguntan. Porque los ingresos estatales para el presupuesto de cada uno promedian 4.7%. O sea, nada. En cambio, el gobierno federal, el 93.6% de sus ingresos vienen de los impuestos. La razón es muy sencilla. Los estados no cobran los impuestos que podrían, porque en promedio solo cobran 6 impuestos de 18 posibles. ¿Sale? O sea, pueden cobrar 18 impuestos, pero la mayoría cobra 6. Baja California es el que más impuestos cobra, con 9. Y el que menos, Puebla, con 3. Estos impuestos estatales que sí recaudarían que sí recaudan es sobre la nómina, que me parece una estupidez, sobre el hospedaje, que, bueno, y además de loterías y juegos de azar. Que necesitas saber que el estado que más juega, o sea, que más azar, Nuevo León. No. Son los más jugadores. Pero bueno, muchachos, esto es lo más importante que necesitas saber del Pacto Fiscal Federal. Los tienen agarrados literalmente de los cataplines. No pueden hacer nada porque no les dan su dinero. Digo, lo tienen que dar por ley, pero en una de esas se hacen medio patos, medio güeyes y no, se los entregan.